Bueno, como les decía, vamos a dialogar con un hombre formado en la política desde chico, dirigente del radicalismo, con una larga trayectoria en el radicalismo de la capital federal que lo llevó a la Cámara de Diputados, a presidir la Cámara de Diputados, y además un observador muy inteligente de toda la escena política y obviamente de la escena de Cambiemos, Rafael Pascual. Vamos a empezar con él una charla sobre lo que viene para este año que comienza hoy. Rafael. Hola, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Más delgado. Sí, bueno. Macri. Debe tener la culpa Macri de todo. Macri tiene la culpa de todo, así que... No, pero esto es bueno para mí. Así que si es por Macri, es una a favor de él. Es otra a favor claro, de él. Otra a favor de él, una, claro. Bueno, otra a favor sí. de él. Hablando de eso, hacenos un balance como para empezar. ¿Te acuerdas? Un americano en París, aquel tema de Gershwin. Un radical en Cambiemos. Al cabo de este tiempo de convivencia, de acción política dentro de esto que es una alianza bastante extraña, ¿no? Es una alianza extraña, vos lo decís, extraña desde el origen, desde aquel lejano hoy Gualeguaychú, que generó tanta controversia. Vos te acordarás que yo presidí el bloque opositor, el que perdió, sí, en aquella convención. Sí, y te quiero agregar, disculpa que te interrumpo tan temprano. El que postuló la alianza del radicalismo con el PRO fue Federico Storani. Bueno, Federico Storani fue, claro, Federico Storani fue el que ahora se quiere ir. Bueno, esto es muy dinámico. No se quiere ir, quiere otras. Bueno, yo no soy el exégeta de esto. Pero después hablamos de qué quiere Storani, Alfonsín, todo ese grupo. Exacto. Pero en aquella convención que efectivamente tanto Federico Storani como Walter Ceballos fueron los que llevaron la propuesta final a la votación que establecía lo que después se llamó Cambiemos, que era una alianza casi exclusiva entre el radicalismo y el PRO, y después se agregó la coalición cívica, y nosotros que teníamos una visión, valga la paradoja, tratándose de un hombre de la capital, más del interior, de las realidades de las diferentes provincias, donde planteábamos una alianza más amplia. Esto no prosperó por diferentes razones, fundamentalmente por la oposición de Macri en aquel momento y porque la mayoría de la Convención Nacional decidió que esto fuera de la manera que fue. A ver, detengámonos ahí. Contanos cómo era esa alianza que no fue. Era una alianza con Massa, es decir, era una alianza que contemplaba la esencia de lo que finalmente se logró, que era lo que se pretendía, pero por otro camino. ¿Qué se pretendía? Terminar con el kirchnerismo, ganarle al kirchnerismo por la mayor ventaja posible. Para eso, ¿qué había que hacer? Juntar todo lo que se podía y ganarle. Bueno, no se juntó todo lo que se podía. Hubo terceras fuerzas, evidentemente Massa sacó algún porcentaje electoral que no le alcanzó ni para la segunda vuelta, pero que fue significativo en ese momento, que hubiera determinado tal vez, si los votos se sumaran, vos sabés bien que nunca se suman, ni mucho menos para atrás, sí. Si se sumaran los votos, si se hubieran sumado los votos de aquella alianza que nosotros impulsábamos, hubiera sido una victoria en primera vuelta. Todo esto es teoría. Lo que pasó fue lo que pasó. A los pocos días Macri anunció que no iba a ser un gobierno de coalición, sino que él iba a gobernar y que nosotros íbamos a acompañar. Se sucedieron una serie de episodios, obviamente contrafácticos, que desde mi punto de vista tal vez hubieran cambiado la realidad de la relación. A ver. La vicepresidencia de Ernesto Sanz, por ejemplo, que él no aceptó, con un criterio que yo en aquel momento, para ser leal, tengo que decir que acompañé. ¿Y vos crees que hubiera sido todo distinto? Y yo creo que hubiera sido distinto si el radicalismo hubiera tenido un vicepresidente, si hubiera estado en la fórmula, todo se hubiera planteado de otra manera. Pero, insisto, esto... Espera un poquito, porque al decir eso sobre el pasado estás hablando también del futuro. Exactamente, estoy hablando del futuro, pero estoy hablando ahora con otro planteo. Es decir, yo en aquel momento sostuve y ahora sostengo que el radicalismo tiene que tener un candidato a presidente, porque el radicalismo es un partido nacional y un partido nacional no puede no tener candidato a presidente, así como un partido provincial no puede no tener candidato a gobernador y un partido municipal no puede no tener candidato a intendente, porque los partidos, más allá de sus postulaciones programáticas teóricas, tienen que tener una vía, un conducto para llevar esas ideas al poder.
Y el conducto para llevar esas ideas al poder es ganar las elecciones. Y para ganar una elección en esta democracia de candidatos, como dice mi amigo Natalio Botana, hace falta tener un candidato. Entonces el radicalismo... Espera, vos lo que me estás diciendo, si un partido tiene que tener un conducto para llevar sus ideas al poder, y me estás diciendo que el radicalismo tiene que tener un candidato, me estás diciendo que las ideas del radicalismo no son las ideas de Macri. Yo digo que el radicalismo está dentro de Cambiemos, en el gobierno del presidente Macri que nosotros acompañamos y seguimos acompañando y vamos a acompañar seguramente después del 2019, después de este año que acaba de empezar. El radicalismo tiene muchas diferencias con este gobierno de Macri. Señálame la esencial, si tuvieras que explicarle a un sueco cuáles son las dos diferencias principales con Macri. Yo creo ¿Son que de método o son de contenido? Hay una diferencia de método muy importante que tiene que ver con la política. Yo creo que las decisiones económicas, con muchas de las cuales no coincidimos, tal vez podríamos aceptarlas. Lo que no podemos aceptar es que no haya política, que no se haga política. Este gobierno adolece de este gobierno, esta alianza, adolece de política. ¿A qué le llamas hacer política? Y hacer política es buscar acuerdos. La política es consenso, coincidencia, es el mecanismo que permite acercar posiciones. Eso es la política. Ahora, no es la imposición, sobre todo cuando no tenés mayoría. ¿Dónde se hace política en Cambiemos? En el Parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento hay varios actores, protagonistas importantes, que hacen política. Monzó, Negri, Carrió, Rosas, Pichetto, Naidenov, Federico Pinedo. Son dirigentes que hacen política. ¿Qué es la política? Es hablar, ponerse de acuerdo. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, yo este vaso lo puedo poner hasta acá. ¿Y vos dónde lo podés poner? Yo lo puedo poner hasta acá. ¿Y cómo hacemos con esta diferencia? Bueno, partamos la diferencia. Eso es hacer política, llegar a un acuerdo. Y el gobierno en muchos aspectos, yo creo que se maneja con otras reglas, que yo no estoy en condiciones de juzgarlas. Yo no digo que sean aborrecibles, yo digo que no las comparto. Yo lo que digo es que nosotros estamos acostumbrados a otra manera de gobernar. A mí me resulta muy interesante todo lo que estás diciendo por lo siguiente, porque lo voy a conectar con lo anterior. Vos me estás diciendo que este camino que vos propondrías de acuerdos ya estaba en la semilla de aquella idea que vos tenías en la convención de una alianza con una parte del peronismo. Por supuesto. Y que esa idea la desarrollarías dentro del gobierno también con una alianza, no con una alianza, pero con acuerdos con el peronismo. Y Marcos Peña te contestaría, sí, lo que nos da legitimidad, lo que nos da poder o consenso, es presentarnos como lo otro de todo eso. Sí, de la política tradicional, que a lo mejor te incluye. No de la política tradicional, pero de lo otro del peronismo, yo el número uno. Es decir, yo el primero en lo otro del peronismo. Acá hace 70 años que por acción o por omisión gobierna el peronismo y llegamos a donde llegamos. Y además, después seguramente llegaremos a ese punto, pero te anticipo. Entonces, ¿un acuerdo con el peronismo no te contamina con esa tradición de fracaso? No, porque con un sector del peronismo haces un acuerdo. Vos haces un acuerdo con un sector. Aparte, vos haces un acuerdo para resolver cuestiones que tienen que ver con la sociedad. No estamos hablando de acuerdos electorales. Estamos hablando de acuerdos para gobernar. Vos me preguntaste... Macri te diría, mira, la verdad que los hago, porque me aprobaron un presupuesto bastante desagradable. En el Parlamento. Con el fondo. En el Parlamento. En el Congreso, sí. ¿Y bueno, para qué querés más? Y porque hace falta más, siempre hace falta más. ¿Qué haría falta? Y haría falta una convocatoria a todos los sectores desde el gobierno para discutir las grandes políticas de la Argentina. Económicas. Claro, económicas y sociales. Los grandes problemas que tiene el país para el futuro, que no los vamos a resolver ni Macri, ni Cristina, ni Massa, ni Urtubey, ni Pichetto, ni vos, ni yo. ¿Y cuál sería? A ver, ahora ponete del otro lado. Ponete en la cabeza de un Massa, de un Pichetto, de Urtubey. Decime cuál sería el estímulo político, que no me parece algo despreciable. ¿Cuál sería el interés político de ellos de sentarse en esa mesa y pactar con el gobierno? Y a veces los dirigentes opositores que entienden cuál es la relación o cuál es la necesidad que tiene una sociedad, tienen el apoyo de esa sociedad. Balbín habló con Perón cuando Perón tenía la suma del poder público y llegaron a un acuerdo por diferentes razones que hacían a la necesidad de esa coyuntura y la sociedad lo acompañó a Balbín.
Es decir, Balbín no obtuvo nada material en ese momento, no fue candidato a nada, ni estuvo en la fórmula, ni nada por el estilo. Sin embargo, tuvo un prestigio y un consenso que le permitió, tal vez, echar las bases para que Alfonsín sea presidente en el 83. ¿Por qué? Bueno, porque Balbín creó rompió con un antiperonismo acérrimo que existía en ese momento que impedía que los peronistas voten a los radicales. Estamos hablando de 40 años atrás. Sí. Hoy no es tan así. Pero eso lo rompió Balbín y mantuvo el Partido Unido y bueno, y surgió la figura inmensa de Raúl Alfonsín que capitalizó todo eso, ¿no? Tal vez con otro candidato no lo hubiéramos logrado, pero las dos cosas se conjugaron. Vamos un paso más atrás. Vos decís el radicalismo tiene que tener, que es una idea importante, el radicalismo tiene que tener un candidato que compita con Macri. Sí, dentro de Cambiemos. Dentro de Cambiemos. Primera pregunta, ¿qué extensión tiene esa idea dentro del radicalismo hoy? Hay sectores de la superestructura que no están de acuerdo y sectores de las bases yo te diría que mayoritariamente acompañarían la posibilidad de que el radicalismo tenga un canal para poder expresarse. Eso ¿Tenés tendría un que ir nombre para esa candidatura? Si tuvieras que darme 4 o 5 nombres de gente que tendría alguna competitividad como para encarar esa aventura. Y hay un nombre que surge naturalmente que es Martín Lustó. Podría ser Cornejo, podría ser Morales. Morales no creo que sea porque va a pretender, seguramente, no he hablado con él, ni creo que lo haya dicho, la reelección, pero es una cosa de manual. Cornejo puede ser, no tiene reelección en su provincia. Pero lo que importa es que el radicalismo pueda encolumnarse detrás de una figura, que esto tendría que formar parte de un gran entendimiento con Macri y con el PRO. No es un enfrentamiento, es un enfrentamiento interno de Cambiemos. Por lo tanto, tiene que haber reglas de juego, tiene que haber consensos. Y tiene que haber un entendimiento de lo que aporta cada uno. Te voy a dar un argumento que yo escuché de gente que probablemente estaba en la posición tuya en aquel momento, que es la idea de una candidatura de Sanz fue equivocada porque desnudó nuestra falta de, hablando como radicales, la boca de un radical, ¿no? La falta de caudal electoral del radicalismo y eso llevó a que después Macri nos ningunee. Puede ser. Tendríamos que haber disimulado eso, piensan estos radicales. ¿No podría pasar lo mismo ahora? ¿No podrías de nuevo someterte a una elección donde salís muy perdedor y te terminan menospreciando porque desnudás tu debilidad? Carlos, después de tantos años que tenemos de analizar estas cosas, siempre hay que decir que todas las cartas están en el mazo y todas pueden salir. Mi razonamiento es, si el candidato fuera Martín Lustó, yo creo que Martín Lustó hoy es mejor candidato que aquel Ernesto Sanz. Y yo creo que este Macri es peor candidato que aquel Macri. Ahora vamos a hablar de una persona que vos conocés muy bien. Tengo entendido que sos amigo de esa persona. Hace tiempo lo eras, al menos. Todo es muy dinámico, ¿eh? Sobre todo en el caso que te voy a mencionar. Y que vos estás dejando como una especie de variable inexistente o intrascendente que me parece que algo tendría que decir para esta escena, que es Elisa Carrió. Bueno, yo nunca dejé de ser amigo de Carrió. No tengo el trato cotidiano que teníamos cuando éramos diputados, por razones obvias, porque ella es diputada y yo no. Nunca tuve ningún conflicto con ella, ni nada por el estilo. Vamos a imaginar una charla Tengo un gran respeto por Elisa y afecto. Vamos a imaginar... Y muchas divergencias. Bueno, me imagino, sí, si no estaría... Claro. Vamos a imaginar una reunión de Rafael Pascual con Lilita, ¿la vamos a hacer en Exaltación de la Cruz? Sí, un poco lejos, pero bueno. No importa, bueno. Vamos. Sí, no hay problema. Sos un caballero. Sí, no la vas obviamente, a hacer pero por supuesto. Entonces, ¿cómo le plantearías a ella esta idea como para seducirla? ¿Cómo tratarías de engancharla con que se prenda en la idea de una gran interna, una gran primaria dentro de Cambiemos? ¿Y que ella sea candidata también? Eso ya corre por parte de los intereses de ella, no sé. ¿Cómo pensás que ella recibiría la idea? Yo le diría a ella lo mismo que le diría a Macri si tuviera oportunidad de hablar. Yo creo que Cambiemos necesita nuevos vientos, nuevos aires, oxigenarse.
necesita llegar a sectores que hoy no llega por las medidas que hubo que tomar. Que las medidas que hubo que tomar son la consecuencia de los 12 años que dejó el kirchnerismo, del desastre económico que se recibió, y bueno, hubo que tomar medidas en muchos casos duros como las de estas últimas horas. Eso necesita una oxigenación y bueno, y eso puede darse por el lado de facilitarle a los sectores que tienen alguna renuencia a volver a votar a Macri un canal para que participen dentro de Cambiemos. Y sectores juveniles que se ven identificados con Martín Lustó, por ejemplo, o con el radicalismo, sectores universitarios. Yo creo que es una medida, sería una actitud muy inteligente de parte de Cambiemos, llegar a un acuerdo global, amplio, que permita una competencia entre entre el presidente, que yo descuento que va por la reelección, y una figura del radicalismo, que yo la ejemplifico en Lustó, pero... ¿No es una posición negociadora para llevarte la candidatura a vicepresidente? No. Hoy yo no comparto lo del vicepresidente. No. Hoy no. En aquel momento tampoco lo compartí, pero creo que hubiera sido mejor. Contame cómo ves todas las especulaciones que están apareciendo por tu experiencia política, ¿no? Respecto de martingalas electorales. Por ejemplo, adelantar la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Esas cosas funcionan, no funcionan? ¿Cómo las pensás? Hay ejemplos para todo. Esto como, viste, como los abogados, que hay dos bibliotecas, bueno, para esto también hay ejemplos para todo. Yo finalmente creo que la capital y la provincia de Buenos Aires van a ir con la presidencial, sin ninguna duda. Me parece que hay un punto que no se analiza y que yo te lo iba a esbozar antes, después a ver. Nos desviamos. Yo no lo veo en ningún analista, a lo mejor es una cosa mía y seguramente estaré equivocado, pero yo creo que hay un desgaste del peronismo como herramienta electoral que no está considerado. Yo creo que el peronismo, por todos estos años que le tocó gobernar, sobre todo estos últimos 12, los episodios que sobrevinieron al fin del gobierno de Cristina, esas actitudes de ellas de no entregar el poder, la candidatura de Aníbal Fernández, en fin, un montón de cosas que los bolsos de López, la corrupción, etcétera, etcétera, han generado un desgaste muy fuerte en los sectores medios y los sectores medios bajos. Y en los sectores más humildes, los sectores más postergados de la población, hemos tenido un ejemplo en este diciembre que terminó. Porque la verdad es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional en materia de acción social han sido muy eficaces, porque no ha habido reacciones de ningún tipo, o por lo menos si las hubo no nos enteramos. Alguien dice que, por ahí leía recién en Facebook, dice, está tan dividido el peronismo que ni saqueos hacen. Esto es muy significativo. Entonces, si pudieron controlar la crisis social o la reacción o la posible reacción social en diciembre, ¿por qué no la van a poder controlar en agosto y en octubre? Vos me estás diciendo algo que me parece que va más allá de control, que es una hipótesis muy interesante, que ha sido materia de estudio y de formulaciones distintas desde el 2015 para acá, y es que el peronismo puede estar perdiendo el monopolio de la representación de los pobres. Es más que contener el conflicto. Eso no hay ninguna duda que la está perdiendo, pero la está perdiendo porque por la primera vez desde, te diría, de los 90 para acá, no controla los tres grandes presupuestos del país. Es decir, es la primera vez, para decirlo de otra manera, que un gobierno no peronista controla nación, provincia y ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto tiene su consecuencia en una política que el peronismo ha empleado, que es de asistencia, por llamarlo diplomáticamente, de los sectores más humildes. Yo, en mi otra versión, digo de compra de votos. Es decir, esto no lo puede hacer más el peronismo porque no tiene los recursos, porque los recursos que le suministran los municipios que controla todavía no le alcanzan. ¿Los votos los está comprando Cambiemos o hay otro método? No, Cambiemos no compra los votos. O sea, Cambiemos asiste a los sectores que necesitan e impide que el peronismo los compre. Se da la paradoja de que
lo voy a poner en términos horribles, apaciguados los pobres, pero se rebelaron los ricos. Finalmente el problema lo tuvieron en Wall Street. Pero no queman goma. ¿No? Los ricos no queman goma. Hacen cosas peores. Peores, sí, hacen cosas peores. Se nota menos. Sí, sí. Pero la incidencia electoral numérica, por decirlo de alguna manera, es muy inferior, ¿no? O es muy poco significativa. Puede serlo, sí, en la influencia en la economía, que a su vez derive en que haya un estallido social, una explosión, pero de otra manera no. Rafa, última pregunta. Parece, a los que están mirando les puede parecer un tema menor, conociéndote a vos no es un tema menor, quiero ver todas las consecuencias de tu ocurrencia. Lo llevamos a Lustó a competir contra Macri. Sí. ¿Y a Larreta lo dejamos tranquilo? Y a Larreta le vamos a tener que crear algún candidato para enfrentarlo dentro de Cambiemos. Como hombre de la capital, que has visto la política en la capital desde que naciste, ¿cómo ves? ¿Cómo es Cambiemos en la capital? Cambiemos en la capital no existe. Hasta ahora es un papel que se firmó. Nosotros tenemos muchas más diferencias en cuanto a la marcha del gobierno con Larreta que con Macri. O sea que ahí va a haber que tener un candidato también, vos decís sí, no. Vamos a tener que tener un candidato para enfrentar dentro de Cambiemos, si se concreta Cambiemos, que yo creo que se ha firmado el acta constitutiva, etcétera, etcétera. Pero hay medidas que toma el gobierno de Larreta que para nosotros son muy difíciles de aceptar, como el cierre de las escuelas nocturnas, que es lo más reciente. Pero bueno, nosotros no hemos dejado el rol de opositores dentro del gobierno de la ciudad. Rafael, muy original como siempre. Gracias. Gracias a vos por la invitación y que tengas un buen año. Un buen año. Gracias. Vamos a un corte y vamos a hablar ahora de la agenda periodística.